quiero presentarte la práctica del selector de rango de frecuencias del oscilador de radiofrecuencia modulado que ya hicimos. Cuando hicimos la construcción de ese oscilador, lo dejamos a una frecuencia, a un rango de frecuencias, con una sola bobina, a pesar de que teníamos preparado ya el conmutador. Ahí se puede ver cómo, donde yo copié, figuraban las inductancias que tenía que tener para poder abarcar ese rango de frecuencias. Bien, yo tenía un problema de espacio. Con ese problema de espacio, la gran solución que vi fue estas pequeñas inductancias que se venden fácilmente en las tiendas de componentes electrónicos, que son de tamaño de una resistencia, de precio muy barato, con un código de colores muy similar al de la resistencia, y que yo compré para poner ese rango de frecuencia. Tuve la suerte que mi buen amigo Jaime me regaló ese multitester que podéis ver, un multitester muy válido para medir precisamente las inductancias. Es cierto que un rango ya a partir de los 5 microhenrios ya no mide, pero de momento iba a medir las inductancias de 100 microhenrios y de 470 microhenrios, que es lo que estoy haciendo en este instante. Con ese multitester estoy midiendo esas inductancias, que son las que voy a poner, porque dije, esta es la solución, esto es lo idóneo, esto me cabe perfectamente dentro de la caja. Bueno, ahí tengo la demostración del valor que tiene esa inductancia. Y ahora lo que hago es ponerla ya en el circuito, pero antes de ponerla quería ver qué señal tenía. Era buena, era el funcionamiento normal del oscilador. Entonces me animé a ponerle ya, lógicamente, lo nuevo, lo que había comprado, la inductancia de 100 microhenrios. Y voy a ver cuál es la gráfica que tengo con esa inductancia de 100 microhenrios, que he sustituido a la bobina tradicional. Entonces veo que sí, que ha caído bastante el nivel de las señales. Tenemos un nivel de señal de 0,6 voltios pico a pico, pero bueno, suficiente todavía. Y dije, esto puede ir funcionando. Y ya me animé a ponerle las otras, las de 470 microhenrios. Pero con las de 470 microhenrios ya no iba absolutamente nada, como puedes ver en la gráfica del osciloscopio. Le volví a poner, pues se me había equivocado la bobina antigua, la tradicional, la que yo tenía. Digo, bueno, a lo mejor es que me he equivocado y le pongo y le vuelvo a poner y la gráfica es buena. Eso significa que con estas pequeñas que volví nuevamente a poner, no funcionaban. Bueno, pues esto hay gente que parece que lo hace funcionar, pero yo no le hago funcionar. Entonces probé ya bobinas que tenía, como puede ser esta, que es de 1 milihenrio, 1,3 milihenrios, que cogí, le puse, eran dos, se los puse, como puedes ver, en serie, ahí, para ver qué pasaba, ¿no? Luego tampoco iba nada, le puse esa otra, tampoco iba nada, y así sucesivamente, hasta que le puse una que sabía que iba, que es una bobina de onda media, de un receptor, y con esa puedo comprobar que eso está funcionando. Veo que hay bobinas que van y otras que no van, como esta de frecuencia intermedia que ves a la izquierda, que no funciona. Algo hay raro en esto. De lo anterior saqué como conclusión que parecía que los que tenían los devanados muy próximos, aquello funcionaba. Entonces cogí esas bobinas que tenía en serie, desmonté una y lo que hice fue devanarla muy próxima a la otra. Como lo puedes ver ahí, una es de fábrica y la otra es la que he hecho yo. Entonces dije, voy a ver si esto funciona, es decir, que ambos devanados estén muy próximos, que es lo que tenían en común cuando aquello estaba funcionando. La puse ahí y efectivamente vi con gran, alegría y motivación de que aquello ya tenía buen camino. Entonces vi qué frecuencias me estaba dando y por abajo me daba 208 kHz y por encima 335. No llegaba todavía a la frecuencia que quería, de frecuencia intermedia. Lo que fue es quitarle hilo. Habrás visto que ahí le he quitado hilo. Esa es la gráfica que me sale, y cuando voy al rango de las frecuencias vi que todavía no me llegaba. Entonces lo que hice es quitarle más hilo. Entonces ya quitándole más hilo en ambos devanados logré tener 374 kHz por la parte baja y 655 por la parte alta. Luego ya estaba cumpliendo el barrido de las frecuencias intermedias, de 450 a 500 más o menos. Ya tenía una banda cubierta. Ya he visto que era, sencillamente era que tengo que hacer devanados que estén muy próximos. Ahí puedes ver la señal era francamente buena. Bueno, animado por eso, lo que hice fue irme a hacer, con el hilo que me había sobrado, bobinas, digamos, para oscilar dentro de lo que es la banda corta. Y lo que hice fue, ya digo, del hilo sobrante y sobre el otro canuto que me sobraba,
devané ahí mis bobinas, unas bobinas que además no es nada difícil de vanar, no son muchas espiras, me permitían llegar en lo que es la onda corta a 4,55 MHz en la parte alta, y en la parte que es más baja, es decir, cuando cambio la posición del condensador, lo llevo al otro extremo, tengo una frecuencia de 2,192 MHz. Luego ya he aprendido, ya sé cómo hacer funcionar este oscilador. Es autoconstruyéndome bobinas, de bobinas viejas, de bobinas que pueda tener, y después ya midiendo esa inductancia o tanteando. Ahí lo que he hecho es poner las dos bobinas, tanto la bobina de frecuencia intermedia que he hablado como la bobina de onda corta, frecuencia intermedia está a la izquierda y onda corta está a la derecha, lo metí sobre el mismo eje, un eje de plástico blanco que has visto, y luego lo he envuelto en una cartulina para depositarlo ahí, dejarlo ahí. Me cabe bien y ha quedado bien. Luego tenía yo otra bobina que ya os la he presentado, que es una bobina que iba muy bien en onda media, es una bobina de un receptor, es esa, pero también tenía a la derecha la de la parte de onda corta, que no fui capaz de aprovecharla para hacerle funcionar con el oscilador, es decir, los demanados son muy distintos, no sé qué, esa parte de la derecha, ya digo, me ocupaba y no me daba servicio. Lo que hice fue cortar la bobina. Tuve que tener cuidado con un hilo que iba por dentro de esa bobina. Bueno, pues lo procuré empalmarle, le he empalmado un hilo y ya está. Y lo que he hecho ahora es volverla a envolver para meterla ya en la caja nuevamente. Estoy comprobando los tres rangos de este oscilador, de tal forma que cambiando el conmutador puedo entrar en frecuencia intermedia, en onda media y en onda corta. Asimismo le estoy dando al mando que tengo de nivel de salida y veo que en casi todo el rango de nivel de salida el oscilador, el frecuencímetro del oscilador marca bien. Cuando ya la salida es muy baja no llega a marcar. Lo podría haber hecho independiente, es decir, podría haber puesto el frecuencímetro a los extremos del potenciómetro, es decir, a máxima señal, y de esa forma lo hubiera hecho independiente de la señal de salida, pero he preferido ponerlo justo al final en la salida. Ahora quiero que veas los rangos que tiene este oscilador de radiofrecuencia y además que puedas ver su imagen, digamos, en el osciloscopio. Tenemos la onda corta va de 2,19 más o menos megahercios a 4,66, y la bobina, cada una de las bobinas que a la onda corta es de 0,01 milihenrios. Luego está la onda media, esa va de 1568 kHz a 826 kHz con una bobina de 0,47 milihenrios. Y por último lo que llamamos la frecuencia intermedia, que va en un rango de 376 kHz a 664 kHz con una bobina de una inductancia de 0,11 milihenrios. Siempre que hablo de una bobina son dos, pero pasa que yo doy el valor de una, ese es el valor de una, pero ya sabes que son dos en serie con un punto medio. Esa es la señal. El único punto que tiene, digamos, es más baja la tensión de salida del oscilador es precisamente en frecuencia intermedia alrededor de los 664 kHz. Ahí la señal que estás viendo pues tiene unos 0,6 voltios pico a pico. Ahí tiene un pequeño, digamos, donde menos ganancia da este oscilador, el resto tiene. Yo la verdad que te animo a que lo montes con el conmutador como estamos haciendo ahora. Puedes, digamos, seleccionar las frecuencias que quieras o las que creas que tienes que ajustar más. Da mucho juego, es decir, como te autoconstruyes esas bobinas, te permite generar los rangos de frecuencia que tú quieras. Y eso da satisfacción, da conocimiento. Y ahora, en este momento, lo que estamos viendo es la parte de onda media. Estamos llegando pues a los 1568 más o menos. Estamos haciendo un barrido para arriba y para abajo para que veas cómo pasa por todas las frecuencias. Es cierto que queda un gap porque el de frecuencia intermedia termina en unos 664 y la onda media empieza a 826, es decir, alrededor de los 700 no tengo nada. Lo podía haber hecho habiendo quizá perdiendo un poquito de frecuencia inferior de la frecuencia intermedia, pero lo he dejado ahí. Sé que tengo ese gap, tengo esa frecuencia no cubierta, pero tampoco pasa nada.
Quiero hacer un resumen de lo que hemos visto. Muy importante, no me ha funcionado con las inductancias compradas en el comercio. Segundo punto importante, cuando bobines, las dos bobines que estén muy próximas. O sea, eso está claro, he visto con bobinas iguales, con cierta distancia, y eso ya no funciona perfectamente. Y nada más, muchas gracias por la atención que has tenido, y por último, y te vuelvo a insistir, te animo a que montes el oscilador de radiofrecuencia y lo montes con estas bobinas. Muchas gracias por tu atención.